Hemos decidido volver a invitar y estamos encantados de que haya aceptado a nuestra psicóloga de cabecera. Voy a empezar a llamar esto casi las noches con Alicia. Alicia Aldonza, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de volver a estar con vosotros. ¿Cómo interesan a la gente los temas de pareja? Bueno, es que es muy importante. Hay que pensar que pues más de la mitad de nuestra vida probablemente nos mantenemos en pareja. Entonces es algo que hay que escudriñar y conocer pues para por lo menos vivir lo mejor posible dentro del tiempo que se conviva en pareja. La última vez que charlábamos sobre algo que a mí me parecía importantísimo y además era un tema que me propusiste tú, que era cómo romper, cuando uno decide que hay que romper una pareja, cómo romper de la mejor manera posible. Y hoy me decías que podría ser interesante hablar de comunicación en pareja, de comunicación efectiva. Eso es. Es Pero importantísimo. esto, claro, habrá gente que nos esté viendo y diga, llevo 20 años con ya sé comunicarme con él, si ya sé hasta lo que piensa. Eso creemos, pero luego en consulta sí que vemos que muchos de los problemas que traen las parejas que ya están muy enquistados vienen por una falta de comunicarse y comunicarse de forma saludable y efectiva. Esto normalmente cuando se empieza en pareja, pues todo en un principio es como muy maravilloso y cuando construyes esa pareja vas con la idea de vivir más momentos felices que menos felices y pero porque estás enamorado. Claro. Es que cuando estás enamorado todo mola mucho. O en esa fase del Sí, enamoramiento. o cuando te quieres incluso enamorar. Quiero decir, cuando tú estás así como con intención de que la cosa funcione, todo es maravilloso. El lunar que tienes junto a tu boca, que luego es verruga con pelos, todo esas mola cosas, mucho. sí. Y pasa eso, que los principios pues como se romantizan muchísimo, admiras mucho todo lo que la otra parte hace, dice y cómo se desenvuelve, y luego cuando va pasando el tiempo, si eso no se cuida y no se siembra de manera que haya unas semillas ahí que sí sean productivas en la pareja y que hagan que la pareja pues sea fuerte, sea unida y duradera, si no se hace a lo largo del tiempo y sobre todo en cómo nos comunicamos, pues es más difícil que se pueda mantener una pareja saludable y una convivencia feliz. Y a través de la comunicación pues es esencial el saber, porque a lo largo del tiempo es cuando van saliendo a la luz pues bueno, esas diferencias que hay entre ambos, los problemas y las dificultades que van haciendo, esas adversidades que se presentan en nuestra vida que hacen pues que haya discusiones y esas discusiones se conviertan en peleas, o sea que al final no sea algo constructivo sino destructivo y que la gente se mantenga en pareja. Entonces por lo menos aprender a hacerlo bien. Hay mucha... yo esto se lo he oído a mucha gente, a mí no me ha ocurrido, pero creo que me pasaría exactamente lo mismo. Hay mucha gente que te dice, es que con él o con ella nunca se podía discutir, que la ausencia de la posibilidad de discutir también es un problema. Y hablo por discutir, entiendo que intercambiar ideas o intercambiar puntos de vista, no tirarse los platos a través de la cocina. Ahí ya hay un problema serio. Cuando uno o ella o él sienten que no pueden hablar o que no pueden decir nada, ya te está limitando. Es natural que tú puedas expresarte y que puedas decir lo que sientes o que puedas transmitirle tus necesidades y que también la otra parte te las pueda transmitir. Cuando uno de los dos siente que eso no lo puede hacer, es que ya la comunicación no está siendo efectiva. Entonces eso se puede trabajar. Tienen que poner los dos de su parte. No escuchar a nuestra pareja, o sea, no escuchar, me refiero a escucha activa, ¿eh? O sea, que nos venga a contar, oye, fulanito, es que yo me siento últimamente y le ignoremos, es una manera de... es cruel, ¿no? Iba a decir, es una manera de maltrato incluso. Pues sí, al final eso se puede convertir, hombre, puede darse un momento puntual, Sí, pero si eso es por costumbre, pues realmente sí que es un maltrato en la relación, porque el otro se siente no validado, no escuchado, o sea, al final es como si se encuentra mal, se acaba refugiando o en sí mismo o volcando lo que le pasa en otras personas y se acaba separando, empieza a haber una distancia que empieza a comenzar a ser por silencios y luego una distancia afectiva que puede influir pues, en cualquier área de lo que es el mundo de la pareja, y en la intimidad, en toda la parte afectivo-sexual, en cómo compartir
repartirse las tareas del hogar o las responsabilidades de la familia y eso pues pasa factura. Somos más... ¿Necesitamos más hablar las mujeres o los hombres? ¿Esto es un mito? Porque siempre se piensa que esto de cariño tenemos que hablar es más de las mujeres que de los hombres. Bueno, ¿Esto es un poco mito o es verdad? A ver, hay patrones de conducta que hemos aprendido a lo largo de la historia y sí es verdad que nosotras como que necesitamos hablar más, eso parece, pero porque a ellos no se les ha enseñado, no han aprendido a abrirse, a comunicarse. No está bien visto a veces incluso. Ya está Ahora mejor ya, visto. Ya va cambiando, pero bueno. Pero bueno, son más bien patrones erróneos de aprendizaje que se tienen y que luego pues cada uno los va manejando en su conducta del día a día y parece como que ellos no son abiertos a hablar y luego si les dejas, claro que hablan. De hecho, entre amigos comparten muchas cosas que si escuchásemos muchas de esas conversaciones, pues nos quedaríamos muy sorprendidas. Por otro lado, las mujeres, y no son tan diferentes a las nuestras. No, lo que yo creo, pero esto lo creo yo, claro, igual estoy equivocada porque no estoy de infiltrada en conversaciones de hombres. Lo que yo creo es que tienen mucha más capacidad para cambiar el tema rápidamente y las mujeres podemos alargar mucho más tiempo una conversación de ese tipo. Bueno, somos como más envolventes, puede ser, pero también los hombres ya empiezan a entrar en conversación y a dejarse, pues a explicarse mejor y a que nosotras escuchemos también, que muchas veces empezamos a hablar y no les escuchamos. Venga, ¿cómo tenemos que afrontar si ahora nos está viendo alguien? Y bueno, y piensa, ¿no? Pues yo tendría que comunicarme mejor con mi pareja, es verdad que tengo estos asuntos que me rumian aquí en la cabeza, que no me he sentado a hablarlos o que lo hemos hablado alguna vez y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. ¿Cómo hay que afrontar una conversación seria e importante con nuestra pareja? No digo una discusión, una conversación. Bien. Uno de los pasos más importantes es que las dos partes estén abiertas porque si no es muy difícil. Aunque uno ponga toda su intención, si la otra parte no la tiene, pues te vas a dar contra un muro. Entonces, a lo mejor tienes que replantearte qué es lo que está pasando y tomar otros caminos, ¿no? Pero hay 4 claves bastante importantes. Y para mí la primera es tan sencilla como pararnos a pensar antes de soltar. Reflexionar qué es lo que le quiero decir y cómo se lo quiero decir, porque si dejamos salir todo, si en un momento de enfado, de ira, me dejo llevar por esa parte más visceral, sin aplicar un poco la parte racional, pues es muy fácil que lo que pueda hacer es ofender, que pueda distanciar al otro, que pueda provocar que la otra parte se ponga a la defensiva y con eso no consigo acercarme a la otra parte ni poder hablar en pareja. Entonces, el pensar antes de es esencial, es uno de los pilares esenciales. Casi hasta hacer una especie de apuntes en la cabeza, ¿no? Quiero decir esto y se lo voy a decir de esta manera, para que no me malinterprete o para no ofenderle o no, para no hacerle daño. Tener claro que no tenemos que descargar nuestras frustraciones sobre el otro, que ahí viene otra parte muy importante. El no juzgar, el no culpabilizar, no hablar desde el tú me has dicho porque tú hiciste esto, porque nunca tienes en consideración a mi familia, por ejemplo, y pasar a hablar desde el yo. Pues siento que necesitamos hablar, siento que a lo mejor tenemos que hablar más en privado estos temas de conversación, porque si a veces están delante nuestros familiares, pueden decirnos algo que haga que nos influya. Ya estamos diciendo nuestros familiares, aunque haya sido algo que hayas visto pues, con tu suegra o con un hermano o una hermana. A veces no somos conscientes de, creo que lo comentamos también la anterior vez, no somos conscientes del poder de las palabras. Yo le oí una vez a una persona decir algo que, lo habré oído en más de una ocasión, que cuando alguien nos enseña algo, ¿no? Por ejemplo, un jefe y un empleado, ¿no? Cuando el jefe te va a corregir, le enseñas el trabajo que has hecho y cuando el jefe te va a corregir, que debiéramos decir, en lugar de decir, está bien, pero, porque el pero
fastidia todo lo anterior, el pero ya anula el está bien, que tendríamos que decir me encanta. Y a lo mejor sería buena idea añadirle... Sí, eso es una forma que es un poco constructiva es un poco... de validar lo que la sí. otra persona está haciendo. Bueno, tampoco hay que ser también sinceros, tampoco podemos Claro, decir me encanta. ¿dónde está el límite entre no juzgar a la otra persona, que nos decías tú, ¿no? La importancia de no juzgar y hablar desde el yo y no volcar nuestra mierda en el de enfrente, Sí. pero ¿dónde está el límite con el ser sincero? Porque claro, también hay que contar lo que a una le pasa, ¿no? Estamos hablando además de comunicación en pareja. Pues el intentar transmitir tus necesidades, o sea, nuestras necesidades, de una forma que sea respetuosa. Ya ves que siempre hablo mucho del respeto. De una forma que busquemos, y eso pasa también, pues bueno, pues a veces por documentarnos, por leer, por simplemente utilizar el sentido común de qué es lo que a mí me ofende. Pues no se lo voy a decir así, aunque esté muy enfadada. Voy a intentar decirle, me ha dolido, me afecta cuando me hablas o me dices esto de esta manera, ese tipo de formas. Y si hay algo que no me ha gustado, no le voy a decir, me encanta. Hay una palabra que es bastante, que nos ayuda mucho, que es, vale, entiendo tu postura, sin embargo, sería también interesante que pensásemos en hacerlo de esta otra manera, o qué te parece si vemos más formas de cómo, pues no sé, un ejemplo, de cómo hablar con los profesores en el colegio sobre nuestros hijos. Pues es que me has leído el pensamiento, porque te iba a preguntar también cómo, por ejemplo, debemos abordar una diferencia de opinión respecto a los hijos. Yo no tengo hijos, pero no tengo la menor duda de que los hijos provocan el 70% de las diferencias entre la pareja. Seguro, estoy convencida, porque yo solo recuerdo a mis padres enfadados o discutiendo por culpa de mi hermano o de mí. Seguro, si no, no hay problemas. No, estoy bromeando un poco, pero es verdad que criar a los hijos, lógicamente, es una fuente de... Es una fuente de conflicto. Es una fuente de claro. conflicto. ¿Cómo tenemos que abordar una diferencia de opinión respecto a algo que pasa con los hijos? Bueno, pues ahí sí que es importante, primero, que no estén presentes. Porque nuestros hijos son muy inteligentes, por muy pequeñitos que sean, captan rápidamente si hay algo en lo que los padres no están de acuerdo, y como son tan inteligentes y tienden a querer satisfacer sus necesidades, pues van a ir al que ven más vulnerable para poder sonsacar lo que quieren, y luego si hay conflicto allá lo resuelvan. Ellos no ven más allá muchas veces, ¿no? Entonces, pues sí que hablar, y hay que buscar un término medio. No en todo hay que estar de acuerdo, pero saber que bueno, que ambas partes tienen que ceder, y tener claro que es preferible antes de ir a hablar, pues por ejemplo, con un profesor, o tener que decirle a tu hijo esto no se va a hacer así, el que, aunque no estén, que lleguen a ajustar un poco la decisión que van a tomar antes de volcárselo a los hijos, porque si no va a seguir siendo fuente de conflicto. Yo siempre digo que cuando aparecen los hijos hay muchas parejas que dicen, pues bueno, vamos a resolverlo, que lo mencionábamos la otra vez, teniendo un hijo. No, los hijos más bien no unen, sí que te alían, ya te hacen tener esa alianza con esa otra persona. Te atan, no lo digo en mal sentido, quiero decir... El padre de tu hijo será el padre de tu hijo siempre, pero tener un hijo no te tiene por qué unir más a otra persona. Exacto, no es lo que va a hacer que la pareja se solidifique, se afiance, no, porque ahí salen pues muchos patrones de conducta aprendidos de cómo hemos sido educados nosotros, de lo que luego parte de tu personalidad, parte de tus intereses. Entonces ahí hay que llegar a acuerdos, y eso es bastante complicado. Ahí es muy importante la escucha activa, que es otro de los pilares base para una comunicación efectiva. ¿Y cómo conseguimos una escucha activa? Pues escuchando. ¿Escucha activa qué es? ¿Escuchar de verdad? ¿No esperar a que termine de hablar para hablar yo? Hay que esperar, hay que dejar que la otra persona tenga su momento, se desahogue, pero también no solo es escuchar con poner el oído, hay que escuchar con el lenguaje no verbal, pues siempre con una mirada, conectar con la mirada, no estar ladeado, o sea, hay que estar conectados tanto con manos abiertas, o sea, que se te vea receptivo, que sea un lenguaje no verbal
que manifieste empatizar y que dé confianza, aunque lo que estés escuchando no te guste nada. Porque a lo mejor esa persona en ese momento no tiene ese aprendizaje o esa madurez de saber escuchar, o justo está en un momento de mucho enfado y está soltando cosas que no te están gustando. Nunca me había planteado el lenguaje no verbal a la hora de escuchar a alguien. No, y menos en una cosa que pueda ser una discusión, por ejemplo, ¿no? O un hablar de algo severo. No me había planteado nunca la importancia de mirarle de frente, de enfocar el cuerpo hacia la persona que te está hablando. Pues forma parte, fíjate, es un porcentaje muy elevado de que la otra persona consiga calmarse o consiga sentirse segura de que puede hablar con libertad, que al final eso es parte de la comunicación efectiva, que tú puedas expresarte, que tú puedas ser tú, sin tener que sentirte pequeña, sin tener que sentir que cualquier cosa que vas a decir va a ofender al otro, y al final acerca. Eso no distancia, es como sentirte, parece que no te sientes con esta mesa en medio, ¿no? Simplemente con una mirada ya hace que la otra parte diga, bueno, pues creo que me están escuchando, que me ¿no? está escuchando. Y eso es muy importante. ¿Hay que asumir en esta vida que en una relación de pareja no se tiene que estar de acuerdo en todo? Por supuesto, como hay gente en cualquier relación. Pero hay gente que eso lo lleva muy mal. Bueno, hay gente que cree que en una pareja se tiene que tener la misma opinión de todo, la misma opinión política, la misma opinión de absolutamente todo con los hijos, la misma opinión sobre qué vamos a hacer, no sé, cuando nos jubilemos, que bueno, eso igual tiene más sentido, pero... Llega a ser muy aburrido y eso también puede ser otro lastre en la pareja, porque una de las cosas que hace que una pareja muera es el aburrimiento, es esa rutina. Claro, es al final falta algo, siempre tiene que haber un... Natural, somos dos personas con dos identidades diferentes, aunque en la pareja hayamos construido una identidad de pareja. Y esa identidad de pareja se compone de lo que tú aportas, de lo que yo aporto y de lo que construimos juntos. Eso es un proyecto de vida en común, pero que no anula esa parte de identidad individual que también enriquece a lo que es el crecimiento en pareja, el que tú puedas tener tus tiempos, que la otra parte también, y el saber comunicarlo. Y eso es importante. Otro supuesto que yo creo que ahora, en este mundo en el que vivimos ahora, se tiene que dar mucho también. Me parece muy importante cómo afrontar una discusión sobre temas que tienen que ver con los hijos, pero también me parece muy importante cómo afrontar una discusión sobre temas que tienen que ver con los hijos que no son de la pareja. Ahora hay muchas parejas que están formadas de familias que ya existían, de padres que ya vienen con sus hijos, de madres que ya vienen con sus hijos, o que una de las dos partes de la pareja tiene sus hijos pero no son de la pareja. Y eso tiene que ser una fuente de conflicto en algún momento, seguro. Bueno, en algún momento tiene que haber ahí una diferencia de opinión. Toda convivencia claro. genera conflicto. Entonces, bueno, ahí es muy importante cuando se están asentando las bases de esa nueva pareja y nuevas familias, que no quiere decir que de ahí se anule o se haga de menos a las partes que ya no forman parte de esa nueva unidad familiar que puede ser, pues bueno, un hombre y una mujer, o dos mujeres, o dos hombres, bueno, y que cada uno tenga sus hijos. Los ex, hay que tener en cuenta los ex y los abuelos y esas cosas. Y siempre con, hombre, lo más inteligente sería poderlo llevar de forma natural y con mucho respeto, pero en nuestra sociedad todavía nos queda mucho camino por andar en ese campo. Sí que es verdad, pues eso, la pareja que se crea nueva, el poder sentar esas bases, hablarlo antes, el poner unos límites, es muy importante tener límites en cómo vamos a intervenir con los hijos de nuestra pareja, el cómo vamos a decir las cosas, pues a lo mejor hay que transmitírselo antes a tu pareja y que sea él o ella la que le ponga o le diga no a esos hijos, eso es, porque también podemos cometer nosotros errores como pareja para con esos hijos que no hay esa confianza y depende de sus edades, depende de cuánto tiempo pasan en convivencia, es bastante complicado, pero es algo que también puede ser muy bonito, muy enriquecedor y que yo siempre digo que el amor, hay mucho amor para dar, que no tiene que haber esos recelos, esos resentimientos de pensar ¿qué va a pasar ahora que mi exmarido o mi exmujer
acaba de empezar, bueno, tiene ya una relación y se va a poner a vivir y bueno, van a convivir, bueno, pues muchas veces son nuestras inseguridades y nuestros miedos los que hacen que funcionemos de forma errónea y que nos compliquemos la vida Claro, sin duda. con la pareja, con los hijos de nuestra pareja, en vez de crear algo que nos pueda enriquecer a todos y que al final es construir y ayudar a esas personitas o a esas personas a que maduren y a que se viva de la mejor forma posible y más saludable. En la comunicación en pareja, en esa comunicación efectiva, que es la que sería deseable y la que todos deseamos, hay que escoger también el momento para hablar las cosas. Sí, es muy importante. Hay que saber retirarse si vemos que esa discusión ya está increciendo y ya se está perdiendo el control. Siempre digo que el más inteligente a veces no es el que queda con la última palabra, sino el que se retira a tiempo y luego cuando están las cosas en calma se puede abordar otra vez el volver a tocar un tema que no estaba resuelto, porque si no se resuelve es cuando luego, al cabo del tiempo, pueden aparecer los reproches, pueden aparecer esas críticas que lo que hacen es seguir abriendo heridas y se resiente la pareja y al final no construyen y no, pues bueno, se resienten y puede que haya una ruptura. ¿Y dónde hay que hablar las cosas? Si me explico, ¿eh? Porque también hay mucha gente que dice, esto se arregla en la cama. En una noche de sexo. Yo soy de las que piensa que en la cama es el peor momento para hablar porque si te lo has pasado bien, ya estás como muy receptivo y todo te parece bien. ¿Es un buen sitio es un buen momento, no un sitio, es un buen momento para hablarlo o es mejor hablar en frío en el sofá? A ver, depende, podría ser que se pudiera hablar en la cama, pero está claro que si ya hay un resentimiento, hay un malestar por ambas partes, no se soluciona con una noche de sexo, porque además también para tener un sexo de calidad hay que estar cómodos, hay que tener enfadado no ayuda. Hay que tener esa complicidad. Entonces, bueno, no creo que fuese a lo mejor lo más idóneo. Buscar el momento, hombre, siempre que también hay que dedicar un tiempo a la pareja y tener esos espacios para poder sacar esos temas con libertad. No tiene por qué ser en casa siempre, puede ser saliendo a dar un paseo, depende del tipo de pareja, de qué les guste hacer y que se sientan cómodos. Puede ser cuando están cocinando, no pasa nada, siempre y cuando haya ese punto de saber tener esos límites, bueno, de que ves que no vas a llegar a un acuerdo, pues vamos a parar y no vamos a hacer de un grano de arena una montaña cuando a lo mejor estábamos muy bien en ese momento. Pero sí que lo ideal es tener esos espacios para decir, bueno, esto ahora no es momento porque van a venir nuestros familiares o porque tenemos que marchar, pero tranquilamente lo resolvemos. Eso sería ideal poder hacerlo así. Bueno, que oye, aquí estamos buscando el ideal, luego ya las cosas pues se dan como se dan. ¿Cuándo sabemos que una cosa está resuelta? ¿Cuando nos sentimos tranquilos con lo que hemos hablado? Normalmente lo percibimos, porque también... Es algo que se nota aquí en la boca del estómago, ¿no? Se nota ahí, a veces hay que dar tiempo. Acaba una discusión y a alguna de las partes le cuesta más ese acercamiento, el mirarte. Entonces, bueno, también el que ceda antes, que no por eso va a ceder siempre, pero buscar ese acercamiento y ya lo notas. Hay que dejar un tiempo también, no tiene que ser pasa la discusión y ya está todo igual. Pues no, hay que dejar ese tiempo, hay que buscar otros temas de conversación. A lo mejor, pues, si sabes que a tu pareja y tú reconoces que has sido tú la parte que has creado ese conflicto en ese momento y sabes que a tu pareja pues le gusta tener un rato sentados en el sofá y a lo mejor a ti no te interesa tanto el programa de televisión que a él le gusta, pero compartes ese espacio, pues bueno, le das o le preguntas a ver qué tal le ha ido el día, o sea, las caricias, el tocarnos, el abrazarnos, eso es muy importante. A veces no hace falta palabras, es lo que decimos, esa comunicación no verbal que es tan sencilla como me siento a tu lado y te doy un toquecito, o te doy un beso, o te toco esta parte de atrás. Bueno, pues esos detalles son importantes a la hora de saber que ya está resuelto y se siente, se percibe. ¿Qué hacemos con una pareja que no quiere hablar con nosotros?
que no nos valida, que no escucha. Ahora se dice mucho además lo de validar cómo me siento. Es verdad que, bueno, yo creo que siempre tenemos derecho a sentirnos como sea que nos sentimos en ese momento. Eso no significa necesariamente que tengas razón o que la otra persona haya actuado mal, pero ¿cómo te sientes tú? Yo entiendo que nadie te lo puede negar, pero ¿qué hacemos con alguien que nos ignora cada vez que intentamos plantear una cosa encima de la mesa, hablar de un tema que nos preocupa? Bueno, si nos vamos a dar constantemente con un muro, a lo mejor tenemos que valorar otros aspectos, hacer una reflexión interior de si es el lugar donde yo tengo que estar, porque si no pone de su parte y te dice es que yo no voy a cambiar o yo soy así, bueno, quien quiere cambia, porque se puede molestar por aprender y por mejorar. Si realmente nos quieren, también se interesan porque te sientas bien, o sea, hacerte sentir bien y eso ya es una validación. Entonces, bueno, a lo mejor ahí la persona se tiene que replantear si es el lugar donde tiene que estar o con la persona con la que tiene que estar. La gente cambiamos, Alicia. Esto que también eso está como súper extendido. La gente no cambia. Sí, la gente sí cambia. La prueba es que somos seres cambiantes a lo largo de todo nuestro ciclo vital y gracias a eso evolucionamos y maduramos y lo que pensábamos con 20, 30 años no es lo mismo que piensas con 40, 45, 50. Tu perspectiva de la vida es diferente. Entonces, nos asusta muchas veces porque nos genera inseguridad el pensar que si voy a cambiar es como que salgo de ese punto seguro. Esencia, ¿no? Claro. O que pierdes un poco tu mano. Es que yo siempre he sido así. Claro. Bueno, no hay que perder parte lo que nos gusta, siempre y cuando no te perjudique ni perjudique a los demás, que eso es hacer un trabajo interior, pero claro que cambiamos y claro que la persona puede cambiar y es maravilloso poder cambiar. O sea, es esa flexibilidad que es lo que nos hace al final también reiniciarnos, ¿no? Mejorar. Entonces, claro que se puede cambiar. Quien quiere sí puede cambiar. Puede costarte más o menos dependiendo de lo abierto que estés, dependiendo de esas resistencias interiores que nosotros mismos nos generamos, de esos miedos, de todos esos patrones que están ahí de conducta muy, muy arraigados y que no es tan fácil si no se hace un trabajo personal moverlos, pero sí se puede cambiar. Y una última pregunta que se me ha pasado a hacerte antes, pero que yo me imagino que también sería importante. A veces caemos, yo creo que en el error de mezclar a otras personas en nuestras discusiones. Pues mi hermana dice que tengo yo razón cuando digo que el niño no puede ir a clases de inglés porque Pues mi madre opina, pues mi amiga tal. Que además estamos a veces incluso traicionando un poco la confidencialidad de la pareja también, ¿no? No tiene por qué saber todo chichibirichi lo que se cuece en una casa. Hombre, eso puede ser otra fuente de conflicto. Por eso es tan importante esa primer clave que te mencionaba de pensar antes de lo que voy a decir. Y cuantas menos personas metamos en medio, o sea, que esa discusión no se convierta en objeto de debate en el Senado, ¿no? O en un trío, en un cuarteto, sin estar presentes esas otras personas. ¿Por qué? Porque al final también genera muchos resentimientos o al que le estás diciendo eso puedes sentir, bueno, yo aquí no pinto nada, porque si pueden opinar sobre mis hijos más pues los abuelos o mi cuñada o mi cuñado, pues no es lo más saludable y también porque luego perjudica a la hora de que te tengas que relacionar con la familia de tu pareja, pues que haya resentimientos y eso nos duele a todos. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de cómo y a quién meto. Yo siempre digo esta frase, bueno, es lo de Alicia en el País de las Maravillas, de quién es quién para decir cuál es cuál, ¿no? Entonces es mejor no meter terceras personas. Y siempre estamos a tiempo de recuperar una comunicación efectiva en la pareja, una pareja que ha caído un poco en la rutina, que ya no se escucha, pero casi por aburrimiento o que ha pasado una mala racha, etcétera. ¿Está a tiempo de recuperar una comunicación efectiva que les haga fortalecerse como pareja? Sí, sí, hay amor y hay interés y ganas, ¿no? Y pones en la balanza lo que esa persona te aporta en sí, lo que sientes por ella, claro que siempre se está a tiempo. De hecho, hay parejas con muchos años que bueno, pues fíjate,
llegan a la edad ya en la jubilación y es cuando más tiempo pasan juntos y que se plantean a veces hacer terapia de pareja porque, claro, ahí se tienen se empiezan a reconocer y ver todos los días y pasar muchas horas juntos. Entonces, claro que si hay interés por ambas partes, la comunicación se puede mejorar y encima pueden disfrutar muchísimo más de lo que es su relación en pareja. Alicia Aldonza, muchísimas gracias, psicóloga, muchísimas gracias por habernos visitado esta noche para hablar de comunicación efectiva. Un placer, como siempre, gracias. Gracias a vosotros, un placer. Hacemos una pausa en el camino y seguimos ahora, enseguida, hasta ahora.